Capítulo 1. Los primeros golpes. Santiago caminaba por las calles de tierra de su pueblo, con el sol golpeando fuerte en su espalda. Apenas tenía 15 años, pero su andar era firme, y su mirada, aunque joven, reflejaba una madurez que solo el peso de las dificultades podía cultivar. Su madre lo había enviado al mercado a vender los pocos productos que cultivaban en su huerto, y él, cargando una pequeña cesta de vegetales frescos, caminaba en silencio, pensando las tantas preocupaciones que se acumulaban en su mente. Desde la pérdida de su padre, Santiago había asumido un rol casi de adulto en su hogar. Su madre, una mujer de carácter fuerte pero cansada, trabajaba incansablemente en las labores del campo y en el cuidado de sus hermanos pequeños, mientras él hacía todo lo que podía para contribuir. Había dejado la escuela hacía un año, sacrificando sus estudios para ayudar a su familia. Aunque extrañaba las clases y a sus amigos, sentía que había tomado la decisión correcta. Sus amigos decían que él siempre había sido diferente, con un sentido de responsabilidad que no era común en chicos de su edad. Llegando al mercado, Santiago colocó cuidadosamente su cesta en una esquina donde los clientes del pueblo pasaban con frecuencia. Con un saludo respetuoso y una sonrisa tímida, comenzó a ofrecer sus productos. Algunos vecinos lo conocían bien y se acercaban a comprarle, a veces sin siquiera necesitar lo que él vendía, solo por ayudar a la familia de su padre, un hombre querido y respetado en la comunidad. Santiago agradecía cada moneda, consciente de que cada venta significaba un poco de alivio para su madre. Ese día, después de varias horas de espera bajo el sol, se le acercó don Luis un vecino mayor, de aquellos que parecían saber siempre la respuesta a todas las preguntas de la vida. Don Luis, un hombre que había vivido su juventud entre aventuras y dificultades, miró a Santiago con una sonrisa comprensiva. «Santiaguito», dijo don Luis, palmeando su hombro con familiaridad, «veo que eres un joven fuerte y trabajador. Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad». Santiago sonrió, aunque dentro de él, una mezcla de orgullo y tristeza luchaba por salir a la superficie. «Gracias, don Luis. Hago lo que puedo. La vida nos ha puesto pruebas difíciles, pero no me queda de otra más que seguir adelante». Don Luis asintió, con una expresión que mezclaba sabiduría y compasión. Sacó unas monedas de su bolsillo y las colocó en la mano de Santiago. «Compra algo de comida para tu casa, hijo. Sé que no es mucho, pero espero que te ayude». Santiago se quedó mirando las monedas en su mano, conmovido por la generosidad de don Luis. Pero, antes de que pudiera responder, don Luis continuó hablando, esta vez con un tono más serio. «Recuerda, muchacho, la vida te va a dar golpes fuertes, pero cada uno de esos golpes es una oportunidad para aprender. A veces, lo que parece una derrota puede convertirse en la semilla de tu mayor fortaleza». Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Santiago mientras terminaba su jornada en el mercado. Al regresar a casa, sentía una mezcla de esperanza y temor. Sabía que su camino no sería fácil, pero las palabras de don Luis le daban una chispa de aliento en medio de su carga diaria. Sin embargo, esa noche, mientras cenaban en el humilde comedor de su casa, su madre, con una expresión de preocupación en el rostro, le contó una noticia que cayó como un balde de agua fría. «Santiago, mañana tengo que ir a ver al doctor en la ciudad. No quiero alarmarte, pero he estado sintiéndome débil últimamente, y quiero asegurarme de que no sea nada grave». El corazón de Santiago dio un vuelco. La idea de que su madre pudiera estar enferma llenó su mente de preguntas y miedos. Pero, a pesar de sus temores, mantuvo la compostura frente a sus hermanos menores, que miraban a su madre con ojos inocentes, sin entender del todo la gravedad de la situación. Esa noche, Santiago apenas pudo dormir, preocupado por lo que el futuro les deparaba. Recordó las palabras de don Luis, tratando de encontrar consuelo en ellas, pero sus pensamientos se desbordaban como un río en tormenta. ¿Qué haría él si algo le sucedía a su madre? La responsabilidad que ya llevaba sobre sus hombros parecía multiplicarse con cada hora que pasaba sin poder conciliar el sueño. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer, y mientras su madre se preparaba para ir a la ciudad, Santiago tomó el control de la casa. Dio instrucciones a sus hermanos pequeños, asegurándose de que entendieran sus tareas, y organizó el pequeño huerto para que no se descuidara en su ausencia. Antes de que su madre partiera, la abrazó con fuerza, tratando de transmitirle todo el apoyo y amor que le tenía. «Mamá, vamos a estar bien. Cuídate mucho, ¿sí? Nosotros nos encargaremos de todo aquí». Su madre le sonrió con una mezcla de orgullo y tristeza en sus ojos. Sabía que Santiago llevaba una carga enorme para su edad, y aunque le preocupaba, también confiaba en la fortaleza que había visto crecer en él. Cuando su madre se fue, Santiago volvió al trabajo, ocupándose de cada detalle de la casa. Pero, por dentro, una tormenta de dudas y miedos se arremolinaba en su pecho. A cada paso, trataba de recordar las palabras de don Luis,
aferrándose a la idea de que cada dificultad era una oportunidad para volverse más fuerte. Al final del día, se sentó en el porche de la casa, viendo cómo el sol se escondía tras las montañas. El aire era fresco, y la tranquilidad del atardecer le daba un momento de paz. Miró al cielo, recordando a su padre, y susurró en voz baja: «Papá, ojalá estuvieras aquí para guiarme. A veces no sé si estoy haciendo lo correcto». En ese momento, se dio cuenta de que, aunque las palabras de don Luis eran ciertas, enfrentarse a la realidad era mucho más duro de lo que había imaginado. Sentía una responsabilidad inmensa por su familia y, a pesar de sus esfuerzos, temía no ser lo suficientemente fuerte para protegerlos. Justo cuando el sol terminó de ocultarse, oyó unos pasos detrás de él. Era Mariana, quien había notado la ausencia de su madre y había decidido pasar a ver cómo estaba Santiago. «¿Estás bien?», preguntó ella, sentándose a su lado. Santiago suspiró, sin saber bien cómo expresar todo lo que sentía. «Es difícil, Mariana. A veces siento que el peso es demasiado grande, y no sé si voy a poder seguir adelante». Mariana lo miró con comprensión y tomó su mano. «No estás solo, Santiago. Todos en el pueblo te apoyamos y admiramos lo que haces por tu familia. Eres fuerte, y aunque ahora parezca oscuro, siempre habrá una salida. Tienes que creer en eso». Las palabras de Mariana, como las de don Luis, le brindaron a Santiago un poco de consuelo. Aunque sus problemas seguían ahí, su corazón se sentía un poco más ligero al saber que tenía amigos que lo apoyaban. La oscuridad de la noche caía sobre el pueblo, pero en su interior, una pequeña chispa de esperanza seguía brillando. Capítulo 2. Entre el dolor y la esperanza. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando Santiago abrió los ojos, aún cansado por la inquietud de la noche anterior. Apenas había logrado dormir, pero sabía que tenía que levantarse temprano para encargarse de todo. Su madre seguía en la ciudad, y mientras ella no estaba, él era el responsable de mantener la casa en orden y cuidar de sus hermanos. Preparó el desayuno en silencio, tratando de no pensar demasiado en sus preocupaciones. Miraba por la ventana, observando cómo los primeros rayos de sol bañaban el campo con un resplandor cálido y familiar. Luisito y Ana, sus hermanos menores, se despertaron poco después, frotándose los ojos y aún soñolientos. Al verlos, Santiago le sonrió, aunque su mente seguía ocupada con pensamientos de incertidumbre. «Buenos días, dormilones», dijo, intentando sonar alegre. «El desayuno está listo, vengan a comer». Ana se acercó a él, aún desorientada, y le tiró de la camisa. «¿Mamá ya regresó, Santi?», preguntó con un tono lleno de inocencia. Santiago se agachó a su altura, acariciándole el cabello. «No, hermanita. Mamá aún está en la ciudad, pero pronto estará de regreso. Mientras tanto, yo me encargaré de todo. No tienen de qué preocuparse, ¿de acuerdo?». Luisito, con su expresión siempre seria para su edad, lo miró fijamente. «¿Crees que mamá está enferma? La escuché toser mucho antes de que se fuera». La pregunta le llegó a Santiago como una punzada en el pecho, pero no dejó que sus temores se reflejaran en su rostro. Con calma, le respondió: «No te preocupes, Luisito. Mamá solo fue a hacerse unos chequeos. Estará bien». Santiago intentó sonar seguro, aunque dentro de él la preocupación crecía. Terminó de servirles el desayuno y, al ver que sus hermanos estaban entretenidos comiendo, respiró hondo, tratando de tranquilizarse. Sabía que tenía que ser fuerte por ellos. Después de desayunar, decidió mantener a sus hermanos ocupados en el huerto. Les asignó tareas sencillas. Luisito ayudaría a regar las plantas, y Ana recogería algunas hierbas. Mientras trabajaban, Santiago intentaba hacer del momento algo ameno, contándoles historias que su padre solía narrar cuando ellos eran pequeños. ¿Sabían que, según papá, en algún lugar de este huerto hay una semilla mágica?, dijo, adoptando un tono misterioso que captó la atención de ambos. Ana lo miró, fascinada. ¿Mágica? ¿Como la de los cuentos? Santiago asintió, sonriendo. Así es. Papá decía que esa semilla, cuando crezca, dará un árbol que en lugar de frutas dará dulces. Luisito, siempre más realista, entrecerró los ojos. Eso no puede ser cierto, Santi. Quizás no, pero nunca se sabe, respondió Santiago con una sonrisa. A veces, la magia está donde menos lo esperamos. A pesar de los momentos de distracción, Santiago no podía dejar de pensar en su madre. La imagen de ella, partiendo sola hacia la ciudad y con una expresión de preocupación, se repetía en su mente. Pero decidió mantenerse fuerte y cumplir con sus tareas del día. Sabía que su madre confiaba en él, y no podía permitirse fallarle. Al llegar la tarde, el calor era abrumador, y Santiago pensó que sería una buena idea llevar a sus hermanos al río para refrescarse.
Allí, mientras los niños jugaban en el agua, Santiago se sentó en una roca cercana, permitiéndose unos minutos de silencio y paz. Cerró los ojos, dejando que la brisa suave lo envolviera, como si con ello pudiera ahuyentar sus temores y preocupaciones. De pronto, escuchó pasos acercándose. Al abrir los ojos, vio a don Luis, su vecino y amigo de la familia, caminando con su bastón en la mano, acercándose con su característico andar pausado. «Santiago», saludó don Luis, sonriendo. «Veo que has traído a tus hermanos a disfrutar del río. Buena idea, con este calor». Santiago se levantó y estrechó la mano del anciano. «Sí, don Luis. Ellos se divierten y se refrescan un poco. Además, me ayuda a distraerlos». Don Luis lo miró con una sonrisa comprensiva, notando el cansancio y la preocupación en sus ojos. «He escuchado que tu madre tuvo que ir a la ciudad para unos chequeos. ¿Cómo están manejando todo?». Santiago suspiró, dejando que una parte de su preocupación se deslizara en su respuesta. «Estamos bien, dentro de lo que cabe. A veces siento que el peso es demasiado, pero no quiero preocupar a mis hermanos. Ellos aún no entienden del todo lo que pasa, y no quiero que se asusten». Don Luis puso una mano en su hombro, mirándolo con ternura. «Eres un joven muy valiente, Santiago. Pero recuerda que no estás solo. No tienes que cargar con todo el peso tú solo». Las palabras de don Luis lo reconfortaron. Era cierto que en momentos difíciles tendía a pensar que debía resolver todo por sí mismo, pero había personas a su alrededor que querían ayudarle. Su madre, don Luis, y hasta Mariana estaban allí para él. Al regresar al pueblo, al atardecer, Santiago y sus hermanos encontraron a Mariana esperándolos en la entrada de su casa. Ella sostenía una pequeña canasta de comida y sonreía con dulzura. «Hola, Santiago. Mi madre preparó unas tortillas. Pensé que podría necesitar algo para la cena». Santiago sintió una oleada de gratitud, y su corazón se alivió un poco. «Gracias, Mariana. Realmente esto nos viene muy bien». Mientras los niños corrían dentro de la casa para ver qué les había traído Mariana, Santiago y ella se quedaron afuera un momento, disfrutando del silencio del atardecer. «¿Cómo te sientes?», preguntó Mariana, mirándolo con sinceridad. Santiago vaciló antes de responder. «A veces es difícil. Me preocupo por mi madre, por mis hermanos, por todo, pero hago lo que puedo». Mariana le dio un apretón en el brazo, transmitiéndole apoyo. «Recuerda que no tienes que hacerlo todo solo, Santiago. Yo estoy aquí, y el pueblo también. No está solo». Esa noche, después de la cena, Santiago acostó a sus hermanos y se sentó en la mesa de la cocina, observando cómo la pequeña vela en el centro lanzaba sombras danzantes en las paredes. Con el corazón lleno de emociones que no podía expresar, tomó un papel y un lápiz y decidió escribir una carta para su madre. No sabía si ella la leería algún día, pero necesitaba poner en palabras lo que sentía. Asterisco, querida mamá. Espero que estés bien y que los doctores hayan podido ayudarte. Aquí todo está en orden. Luisito y Ana te extrañan mucho, pero están siendo muy valientes. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo para cuidar de ellos y de la casa. A veces siento que es demasiado, pero recuerdo tus palabras y las de papá, y eso me da fuerzas. No importa lo que pase, siempre estaremos juntos y saldremos adelante. Te quiero mucho. Regresa pronto. Con amor, Santiago. Asterisco. Dobló la carta con cuidado y la guardó en un cajón, sintiendo que al menos había liberado parte de sus sentimientos. Sabía que el camino era incierto y que aún tendría que enfrentar muchos desafíos, pero en su interior comenzó a arder una pequeña llama de esperanza, la esperanza de que su madre regresaría con buenas noticias y de que, pase lo que pase, siempre tendría el amor y apoyo de aquellos que lo rodeaban. Capítulo 3. Nuevos comienzos, viejas heridas. El día amaneció con una brisa fresca que arrastraba los aromas de la tierra mojada y los árboles cercanos. Santiago se despertó temprano, como siempre, y se quedó unos instantes mirando el techo de su pequeña habitación. La inquietud no lo dejaba en paz desde hacía días. Aunque intentaba mantenerse ocupado con las tareas diarias y cuidar de sus hermanos, la preocupación por su madre y la sensación de que algo en su vida debía cambiar le rondaban constantemente. Se levantó en silencio y, con cuidado de no despertar a Luisito y Ana, salió de la casa. A esa hora, el sol apenas iluminaba las montañas en la distancia. Santiago respiró hondo, disfrutando de la paz momentánea de la mañana. Después de revisar el huerto y asegurarse de que todo estuviera en orden, decidió regresar al mercado. Los vegetales que habían cultivado en los últimos días necesitaban venderse, y Santiago esperaba poder obtener algo de dinero extra. Mientras preparaba la mercancía, les dio a sus hermanos algunas indicaciones. Luisito, tú te encargarás de darle agua a las plantas hoy, ¿de acuerdo? Y, Ana,
Tú puedes ayudarme a organizar el huerto cuando regrese. ¿Les parece? Ambos asintieron con entusiasmo. Santiago sonrió, sintiéndose orgulloso de ellos. A pesar de lo jóvenes que eran, parecían entender la importancia de ayudar. Con su canasta llena, se despidió de ellos y se dirigió al mercado. No podía evitar pensar en su madre y en cómo estaría. Su ausencia pesaba en la casa, y aunque Santiago se esforzaba por mantener todo en orden, había un vacío que solo ella podía llenar. Al llegar al mercado, Santiago encontró un lugar para colocar su mercancía y se preparó para la jornada de ventas. Saludó a algunos vecinos que pasaban y comenzó a ofrecer sus productos con una sonrisa amigable. Conocía a casi todos en el pueblo y, en general, la gente apreciaba su esfuerzo y lo respetaba. Esa mañana, mientras organizaba los vegetales en su puesto, notó la presencia de un joven que se acercaba con una sonrisa abierta. Parecía ser de fuera, pues su ropa era diferente y su acento al hablar era un poco más refinado que el de la gente del pueblo. ¿Eres Santiago?, preguntó el joven, extendiendo la mano en señal de saludo. Santiago lo miró con sorpresa, pero aceptó el saludo con cortesía. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarte? Mucho gusto, Santiago. Me llamo Javier. Acabo de llegar al pueblo hace unas semanas y he escuchado que eres un joven muy trabajador. Estoy buscando a alguien que me ayude en unos proyectos que tengo en mente y pensé en ofrecerte el trabajo. Podría pagarte bien, si estás interesado. Santiago se quedó pensando en la oferta. La posibilidad de ganar un dinero extra era tentadora, especialmente ahora que su madre estaba fuera y los gastos de la casa aumentaban. Sin embargo, no podía dejar de lado sus responsabilidades. Tenía que cuidar de Luisito y Ana, y también estaba el huerto. Aceptar el trabajo significaría dedicar menos tiempo a su familia. Te agradezco la oferta, Javier, respondió, después de un momento. Pero ahora mismo tengo muchas responsabilidades en casa. No sé si podría comprometerme a algo más. Javier asintió, como si comprendiera la situación de Santiago. Le dio una palmada en el hombro, sonriendo con amabilidad. Lo entiendo. A veces la vida nos pone en situaciones difíciles, pero, si en algún momento decides intentarlo, estaré aquí. Piensa que, a veces, tomar un riesgo es lo que nos permite avanzar. La vida no espera. Las palabras de Javier resonaron en la mente de Santiago mientras continuaba vendiendo sus productos. No podía dejar de pensar en lo que había dicho, la vida no espera. ¿Acaso le estaba dejando pasar oportunidades al quedarse en el pueblo, cuidando del huerto y de sus hermanos? A pesar de su corta edad, Santiago siempre había sentido un gran sentido de responsabilidad por su familia. Sin embargo, en el fondo de su corazón, sabía que también tenía sueños y aspiraciones, cosas que nunca se había atrevido a explorar. Esa tarde, al regresar a casa, decidió pasar por la casa de don Luis. El anciano siempre había sido una fuente de consejos sabios, y Santiago confiaba en su experiencia. Al llegar, lo encontró sentado en su mecedora, mirando el atardecer con una expresión tranquila. «Santiago, qué gusto verte», exclamó don Luis, invitándolo a sentarse a su lado. «¿Cómo están las cosas en casa?». Santiago suspiró, buscando las palabras adecuadas. «Don Luis, hoy conocí a un hombre llamado Javier. Me ofreció un trabajo, pero no sé qué pensar. Tengo tantas responsabilidades que no sé si sería prudente aceptar». Don Luis lo escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza. «He oído de él. Dicen que viene de la ciudad, buscando una vida diferente aquí en el campo. Santiago, a veces la vida nos presenta oportunidades que pueden parecer riesgosas, pero eso no significa que sean malas. Lo importante es que sigas tu intuición y pienses en lo que realmente quieres». Las palabras de don Luis le dieron mucho en qué pensar. De camino a casa, Santiago reflexionó sobre sus palabras. Quería ayudar a su familia y no dejar a sus hermanos desatendidos, pero también sentía que, si no hacía algo por sus propios sueños, esos deseos quedarían enterrados. Esa noche, después de cenar, se quedó despierto, escribiendo en su cuaderno ideas sobre el futuro, sobre lo que deseaba lograr. Tal vez, trabajar con Javier podría ser un primer paso hacia algo más grande. Los días pasaron, y Santiago continuó con su rutina. Cada vez que pensaba en la oferta de Javier, sentía una mezcla de curiosidad y temor. ¿Sería esta su oportunidad de hacer algo diferente, de cambiar su vida? Pero cada vez que se decidía a hablar con Javier, recordaba a Luisito y a Ana, y su responsabilidad para con ellos. La duda lo consumía, y su corazón estaba dividido. Finalmente, una tarde, cuando regresaba del río con sus hermanos, vio una figura familiar a lo lejos. Su corazón comenzó a latir con fuerza al reconocerla. Era su madre, caminando hacia la casa. Parecía más delgada y cansada, pero sus ojos brillaban con una mezcla de alegría y alivio al ver a sus hijos. «Mamá»,
exclamó Santiago, soltando la canasta que llevaba y corriendo hacia ella. Su madre lo abrazó con fuerza, y Santiago sintió como su pecho se llenaba de emoción y alivio. Después de tantos días de incertidumbre, tenerla de vuelta le daba una sensación de paz que no podía expresar con palabras. Esa noche, después de cenar, su madre les contó a Santiago y a sus hermanos sobre su visita al médico y el tratamiento que tendría que seguir. Les explicó que su salud no estaba en peligro inmediato, pero que necesitaría cuidarse más y seguir ciertas recomendaciones. Santiago la escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y responsabilidad. Ahora que su madre estaba de vuelta, sabía que tendría que esforzarse aún más para apoyarla en todo. A pesar de la alegría de tenerla en casa, las palabras de Javier y de don Luis seguían presentes en su mente. Entendía que, aunque sus responsabilidades eran importantes, no podía olvidarse de sí mismo y de sus sueños. Esa noche, después de que todos se hubieron acostado, Santiago se sentó solo en la mesa, observando la vela encendida en el centro, y decidió que hablaría con Javier para conocer más sobre la oferta. No sabía a dónde lo llevaría esta decisión, pero algo dentro de él le decía que era el momento de empezar a construir su propio camino, sin dejar de lado el amor y el compromiso que sentía por su familia. Capítulo 4. El regreso al hogar. Santiago despertó con la primera luz del amanecer, esa claridad tenue que anunciaba el inicio de un nuevo día. Los últimos días habían sido una mezcla de alivio y responsabilidad. Tener a su madre de vuelta en casa le había dado paz, pero también le recordó la fragilidad de la salud de su madre y la necesidad de ser aún más fuerte. Mientras sus hermanos seguían dormidos, se levantó en silencio y salió al huerto para comenzar con las tareas. El aire era fresco, y el aroma de la tierra húmeda lo envolvía. Santiago se agachó y comenzó a arrancar las malezas que habían crecido alrededor de las plantas. Sus manos, ya curtidas por el trabajo, se movían con destreza y rapidez. Mientras trabajaba, sus pensamientos se arremolinaban en torno a la propuesta de Javier, que seguía resonando en su mente. Desde el día que lo había conocido, no podía dejar de pensar en la posibilidad de aceptar su oferta y lo que eso significaría para su vida y la de su familia. Se levantó, sacudiéndose la tierra de las manos, y se dio cuenta de que su madre lo observaba desde la puerta de la casa, con una expresión suave y un poco cansada. Se acercó a ella y le sonrió, intentando transmitirle tranquilidad. «Buenos días, mamá. ¿Cómo te sientes hoy?». Ella le devolvió la sonrisa y asintió lentamente. «Estoy mejor, hijo. Gracias por todo lo que has hecho estos días. No sabes cuánto te agradezco que te hayas hecho cargo de tus hermanos y de la casa. Eres muy joven para tener tantas responsabilidades, pero siempre has sido un muchacho fuerte y valiente». Las palabras de su madre lo llenaron de orgullo, pero también de una profunda responsabilidad. Era cierto que desde pequeño había asumido muchas cargas por el bienestar de su familia, pero en su interior sentía el deseo de hacer algo más, de explorar el mundo más allá de los límites de su pequeño pueblo. Mientras desayunaban, Santiago observó a su madre con detenimiento. Notaba en sus ojos una fuerza inquebrantable, pero también percibía el cansancio que llevaba en el cuerpo. Sabía que, aunque su salud mejorara, ella necesitaría apoyo continuo, y en cierta forma, eso le generaba un conflicto interno. ¿Cómo podía pensar en aceptar la oferta de Javier y seguir sus sueños si su madre y sus hermanos lo necesitaban? Después de desayunar, Santiago salió al mercado para vender algunos productos. Durante el trayecto, se encontró con Mariana, quien llevaba una canasta de frutas frescas. Al verlo, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida. «Santiago, hace días que no hablamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mamá?». Santiago se detuvo y suspiró, sintiendo que podía confiar en ella. Mariana siempre había sido una amiga fiel, alguien con quien podía hablar libremente. «Mi mamá está mejor, gracias. Pero, últimamente he estado pensando en muchas cosas. Siento que la vida me está empujando a tomar una decisión, y no sé qué hacer». Mariana lo miró con curiosidad, notando la seriedad en sus ojos. «¿De qué hablas?». Santiago le contó sobre la oferta de Javier y cómo esa propuesta le había despertado deseos que había mantenido enterrados por mucho tiempo. Había dedicado su vida a su familia y al trabajo en el campo, pero la idea de explorar algo diferente y tener una oportunidad de crecimiento lo tentaba. «A veces me siento egoísta por pensar en mis propios sueños», confesó Santiago. «Mi familia depende de mí, y no quiero decepcionarlos. Pero, por otro lado, siento que, si no hago algo ahora, tal vez nunca tenga otra oportunidad». Mariana lo escuchó con atención y, cuando terminó de hablar, le puso una mano en el hombro. «Santiago, eres una persona increíblemente generosa. Siempre has dado todo por tu familia, y nadie puede juzgarte por desear algo para ti. A veces, seguir nuestros sueños también es una forma de ayudar a quienes amamos. Si decides aceptar la oferta de Javier,
no significa que estés abandonando a tu familia. Significa que estás buscando una manera de ser más fuerte y quizás, algún día puedas darles más de lo que imaginas. Las palabras de Mariana le dieron a Santiago una nueva perspectiva. Agradeció su consejo y continuó su camino hacia el mercado, con una mezcla de emociones en su interior. Al llegar, colocó su mercancía y comenzó a vender los productos, pero sus pensamientos no lo dejaban en paz. Cada cliente, cada conversación, era una pausa entre sus pensamientos sobre su futuro y su lealtad hacia su familia. Pasadas unas horas, cuando estaba a punto de regresar a casa, vio a Javier en el mercado. El joven se acercó a él, saludándolo con una sonrisa amistosa. «Santiago, ¿has pensado en mi oferta?». Santiago asintió, pero su respuesta fue vacilante. «Sí, Javier. Lo he pensado mucho, pero no es una decisión fácil para mí. Mi familia depende de mí, y no quiero hacer nada que los perjudique». Javier lo miró con comprensión. «Eso te honra, Santiago. Es difícil tomar decisiones cuando hay tanto en juego, pero también creo que podrías hacer una gran diferencia. No solo en mi proyecto, sino para ti mismo. A veces, el mayor acto de amor es darnos la oportunidad de crecer, para luego poder ofrecer más a quienes amamos». Santiago se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Decidió que, antes de tomar cualquier decisión, debía hablar con su madre y ser honesto con ella sobre sus deseos y sus miedos. Sabía que ella lo entendería y que, cualquiera que fuera su decisión, ella estaría de su lado. Esa noche, después de que sus hermanos se hubieron dormido, Santiago se sentó con su madre en la mesa de la cocina. La luz de la vela iluminaba sus rostros y llenaba la habitación de una calidez reconfortante. Con un tono serio, comenzó a explicarle sus pensamientos. «Mamá, quiero hablar contigo de algo importante. Desde que Javier me ofreció ese trabajo, he estado pensando en lo que quiero para mi futuro. No quiero dejar de ayudar a la familia, pero también siento que necesito hacer algo por mí mismo». Su madre lo escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si comprendiera cada palabra antes de que la pronunciara. Cuando terminó de hablar, ella le tomó las manos y le sonrió con una ternura que solo una madre podía transmitir. «Hijo, siempre he querido que seas feliz. Sé que has hecho mucho por esta familia, y jamás lo olvidaremos. Pero también sé que tienes sueños y que mereces perseguirlos. A veces, pensamos que ser fuerte significa quedarnos en el mismo lugar, pero a veces la verdadera fortaleza está en atrevernos a avanzar. Si crees que este trabajo es lo que necesitas, ve. Yo me encargaré de tus hermanos». Las palabras de su madre le dieron a Santiago la tranquilidad que necesitaba. Sintió que una carga se había aligerado en su pecho y que, finalmente, tenía el permiso de hacer algo por sí mismo sin el peso de la culpa. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, se sintió lleno de gratitud y esperanza. Sabía que aún le quedaban muchas decisiones por tomar, pero ahora tenía claro que no estaba solo en ese camino y que su familia lo apoyaba incondicionalmente. A la mañana siguiente, se levantó temprano y se dirigió hacia el lugar donde sabía que encontraría a Javier. Con el corazón latiendo rápidamente, se acercó a él y aceptó su oferta. A partir de ese momento, su vida empezaría a cambiar. Capítulo 5. La llama interna. La decisión estaba tomada. Santiago había aceptado la oferta de Javier, y con ella, el primer paso hacia un futuro incierto. Al inicio, el sentimiento de emoción se mezclaba con un poco de culpa. A cada paso hacia su nuevo trabajo, sentía un nudo en el estómago, como si estuviera dejando atrás una parte de sí mismo. Sin embargo, cada vez que recordaba la sonrisa de su madre y las palabras de aliento de Mariana, sentía que hacía lo correcto. El primer día de trabajo llegó rápidamente. Javier lo recibió en el sitio de la construcción, donde varios trabajadores estaban reunidos. El proyecto de Javier consistía en rehabilitar un viejo molino que llevaba años abandonado. Su idea era convertirlo en un centro de recursos para la comunidad, un espacio donde la gente del pueblo pudiera reunirse, aprender nuevas habilidades y compartir conocimientos. Santiago estaba sorprendido por la magnitud del proyecto. Nunca se imaginó que Javier, alguien que venía de fuera, tuviera un interés tan genuino en mejorar el pueblo. «Santiago, me alegra que estés aquí», le dijo Javier, sonriendo mientras le daba un casco de seguridad. «Eres una parte importante de este equipo, y estoy seguro de que aprenderás mucho». Santiago asintió, sintiendo una mezcla de nervios y entusiasmo. Durante las primeras horas, Javier le enseñó los fundamentos del trabajo de construcción, como medir, cortar y unir materiales. Santiago era un aprendiz rápido, y aunque al principio cometió algunos errores, se esforzó al máximo para corregirlos y mejorar. Cada día era un nuevo desafío, una oportunidad de demostrar que tenía la capacidad de enfrentar cualquier cosa que se le presentara. Con el paso de los días, Santiago fue encontrando un ritmo. Se despertaba temprano,
realizaba sus tareas en casa y dejaba todo listo para que su madre y sus hermanos no se vieran afectados por su ausencia. Después, partía hacia el sitio de construcción, donde trabajaba con dedicación y aprendía algo nuevo cada día. Sentía que el esfuerzo valía la pena, que estaba construyendo algo tanto en el molino como dentro de sí mismo. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, Javier se sentó junto a Santiago y comenzaron a hablar sobre sus sueños y aspiraciones. Santiago se dio cuenta de que Javier no solo era su jefe, sino alguien que compartía muchas de sus ideas sobre mejorar la vida de la gente. ¿Alguna vez pensaste en salir de este pueblo, Santiago?, preguntó Javier, mirando el horizonte con una expresión pensativa. Santiago se quedó en silencio un momento, reflexionando. Había veces en que pensaba en irse, en buscar algo diferente en otra ciudad o incluso en otro país. Pero su familia y su amor por el pueblo siempre lo hacían reconsiderar. La verdad, sí he pensado en irme, confesó Santiago. Pero no sé si podría dejar a mi familia. Ellos han sido mi vida, y siempre he sentido que debo estar aquí para cuidarlos. Javier asintió, comprendiendo la lealtad de Santiago hacia su familia. Es una responsabilidad admirable. Pero también creo que, a veces, necesitamos explorar otras partes del mundo para crecer y luego regresar con más fuerzas y conocimientos. Quizá algún día decidas hacerlo. Las palabras de Javier quedaron resonando en la mente de Santiago durante el resto del día. Aunque su compromiso con su familia seguía siendo fuerte, empezaba a entender que el crecimiento personal no tenía que estar en conflicto con su responsabilidad hacia ellos. Quizás, algún día, podría encontrar un equilibrio. La relación entre Santiago y Javier se fue fortaleciendo con el tiempo. Javier le enseñaba técnicas de construcción, le daba consejos sobre cómo manejar los desafíos y, sobre todo, le mostraba que el trabajo en equipo y la colaboración eran esenciales para lograr cualquier meta. Santiago se sentía inspirado, no solo por las habilidades que estaba adquiriendo, sino por la visión de Javier y el impacto positivo que buscaba tener en la comunidad. Cada noche, al regresar a casa, Santiago se sentaba con su madre y sus hermanos, y les contaba sobre lo que había aprendido ese día. Su madre lo miraba con orgullo, viendo en sus ojos una chispa de determinación y entusiasmo que hacía tiempo no había visto. Luisito y Ana escuchaban sus historias con asombro, como si él fuera un héroe que enfrentaba desafíos diarios y volvía victorioso. Una noche, mientras cenaban, Luisito, con la curiosidad propia de su edad, le preguntó: «Santi, ¿qué es lo que más te gusta de tu nuevo trabajo?». Santiago se detuvo a pensar, buscando las palabras adecuadas. «Me gusta sentir que estoy aprendiendo algo que podría ser útil para todos. Javier siempre dice que cuando construimos algo, no solo es para nosotros, sino para las personas que vendrán después». Su madre asintió con una sonrisa, orgullosa de la mentalidad generosa que Santiago estaba desarrollando. Sabía que, aunque él estaba encontrando su propio camino, no dejaba de pensar en el bienestar de su familia y de su comunidad. Con el tiempo, Santiago empezó a tomar más responsabilidades en el proyecto. Javier, confiando en su habilidad y dedicación, le asignó la tarea de supervisar algunos aspectos de la construcción. Al principio, Santiago se sintió intimidado, pero rápidamente comprendió que Javier confiaba en él porque veía en él un potencial que ni él mismo había reconocido. Ese voto de confianza le dio una nueva motivación, y cada día se esforzaba por cumplir con las expectativas. Hubo días en que el trabajo se volvía extenuante, con largas horas bajo el sol y tareas que parecían interminables. Pero Santiago no se rendía. Cada vez que sentía que sus fuerzas flaqueaban, recordaba el motivo por el cual había aceptado esta oportunidad, no solo para crecer él, sino para darles un mejor futuro a su familia y a su comunidad. Esa idea lo impulsaba a seguir, a dar un paso más, incluso cuando el cansancio amenazaba con detenerlo. Una noche, al regresar a casa agotado, se sentó en la mesa con su madre, quien le sirvió una taza de té caliente y se sentó a su lado. «Santi, he notado lo mucho que has cambiado desde que empezaste este trabajo», dijo ella con suavidad. «Hay una determinación en ti que me hace sentir muy orgullosa. A veces, cuando te veo, pienso en tu padre y en cómo él siempre decía que ser fuerte no significa no tener miedo, sino seguir adelante a pesar de él». Santiago sonrió, sintiendo una mezcla de emoción y nostalgia. Las palabras de su madre lo llenaban de fuerza y de una especie de calma interna. Él sabía que su padre también estaría orgulloso de él y de la decisión que había tomado de dar un paso hacia lo desconocido. Esa noche, después de que todos se hubieron ido a dormir, Santiago se quedó despierto, mirando las estrellas a través de la ventana. Sentía que, a pesar de todos los desafíos, había encontrado una llama interna que lo guiaba y le daba fuerza. Era una sensación de propósito que nunca antes había experimentado y que ahora, más que nunca, lo motivaba a seguir adelante.
Mientras observaba el cielo, pensó en todas las personas que habían sido parte de su camino hasta ese momento: su madre, sus hermanos, Mariana, don Luis y ahora Javier. Cada uno de ellos le había enseñado algo importante, algo que le había dado la fortaleza para llegar hasta aquí. Sabía que el camino aún no terminaba, y que seguramente enfrentaría más obstáculos, pero estaba listo. Por primera vez, se sentía preparado para enfrentar lo que viniera, con la certeza de que, al final, su esfuerzo valdría la pena, no solo para él, sino para todos los que amaba. Capítulo 6. La decisión más difícil. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas cuando Santiago terminó su jornada en el sitio de construcción. Había sido un día largo y agotador, lleno de desafíos que parecían multiplicarse. Sin embargo, al final de la jornada, Santiago sentía una profunda satisfacción. Todo lo que había aprendido los últimos meses, desde técnicas de construcción hasta habilidades para liderar a otros, lo hacía sentirse más confiado y orgulloso de sí mismo. Había crecido en maneras que antes no habría imaginado, y ahora, el mismo joven que había empezado esta travesía con dudas y temores se había transformado en alguien más seguro y decidido. Pero, aunque había encontrado un propósito en su trabajo con Javier, una inquietud persistente le rondaba. Hacía unos días, Javier le había mencionado que estaba planeando expandir el proyecto a otras comunidades en el estado. Era una oportunidad increíble, que significaría trabajar en nuevos lugares, conocer a personas diferentes y aprender más. Javier le había dejado claro que quería que Santiago fuera su mano derecha en esta nueva etapa, pero eso implicaba dejar el pueblo, posiblemente por mucho tiempo. Santiago no podía ignorar la emoción que esa posibilidad le generaba, pero, al mismo tiempo, la idea de separarse de su familia y su hogar le provocaba un nudo en el pecho. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, Santiago estaba sumido en sus pensamientos. Los sonidos familiares de las aves y el crujir de las ramas bajo sus pies le recordaban lo mucho que amaba su pueblo. Sabía que aceptar la oferta de Javier significaba abandonar todo esto, al menos temporalmente, y una parte de él no estaba seguro de si podría hacerlo. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía dejar pasar una oportunidad como esta sin considerar lo que podría significar para su futuro. Mientras cruzaba la plaza principal, se encontró con Mariana, quien estaba sentada en uno de los bancos, disfrutando de la brisa de la noche. Al verlo, ella le sonrió y le hizo un gesto para que se sentara junto a ella. «Santiago, ¿qué pasa? Te ves preocupado», dijo ella, notando la expresión seria en su rostro. Santiago suspiró, sintiendo que podía confiar en ella como siempre lo había hecho. Mariana era su amiga más cercana, y en momentos como este, siempre encontraba en ella a alguien con quien hablar abiertamente. «Javier me ofreció una oportunidad que podría cambiar mi vida», le confesó, mirando hacia el suelo mientras hablaba. «Quiere que lo acompañe a trabajar en otros pueblos, expandiendo el proyecto. Pero eso significa dejar a mi familia, a ti, a todo lo que conozco. No sé si puedo hacerlo». Mariana lo escuchó en silencio, asintiendo mientras absorbía sus palabras. Sabía lo importante que era la familia para Santiago y entendía el dilema que enfrentaba. Después de un momento, puso una mano en su hombro y le sonrió con comprensión. «Santiago, a veces la vida nos da oportunidades que parecen difíciles al principio, pero que nos ayudan a crecer. Sé que es una decisión difícil, y sé que amas a tu familia. Pero también creo que esta es una oportunidad que te mereces. Has trabajado tanto por todos nosotros, por tu mamá y tus hermanos. Ahora es tiempo de que también pienses en ti, en lo que quieres para tu vida». Las palabras de Mariana resonaron en el corazón de Santiago. Sabía que ella tenía razón, pero aún así sentía un conflicto interno. Pasaron unos minutos en silencio, y luego Mariana continuó. «Recuerda que, sin importar dónde estés, siempre tendrás un hogar aquí. Tu mamá y tus hermanos te aman, y estoy segura de que estarán orgullosos de ti, sin importar la decisión que tomes». Santiago agradeció el consejo y se sintió un poco más en paz. Sabía que Mariana lo apoyaría sin importar qué camino eligiera, y eso le daba algo de tranquilidad. Esa noche, mientras regresaba a casa, Santiago pensó en cómo abordar el tema con su madre. Sabía que debía ser honesto con ella, hablarle de sus dudas y de sus deseos, y confiar en que ella lo entendería. Después de la cena, cuando sus hermanos ya se habían acostado, Santiago se sentó en la mesa de la cocina con su madre. La luz de la vela iluminaba sus rostros, y el ambiente era cálido y silencioso, perfecto para una conversación íntima. Tomando una bocanada de aire, comenzó a explicarle la oferta de Javier y las dudas que tenía. «Mamá, desde que comencé a trabajar con Javier, he aprendido muchas cosas. Me siento más fuerte, más capaz, pero también siento que necesito tomar esta oportunidad para seguir creciendo. No quiero dejar a la familia, pero siento que necesito hacer esto por mí», le dijo, con una voz temblorosa,
temiendo su reacción. Su madre lo miró con ternura, escuchándolo con paciencia y sin interrumpirlo. Cuando él terminó de hablar, ella le tomó las manos, y su mirada reflejaba un orgullo y una comprensión que Santiago no había anticipado. Hijo, siempre has sido el pilar de esta familia. Nos has dado todo tu esfuerzo, tu tiempo y hasta tus sueños. Pero ahora te toca pensar en lo que deseas para tu vida. Tienes derecho a perseguir tus propios sueños, y sé que no importa dónde vayas, tu corazón siempre estará aquí, con nosotros. Las palabras de su madre le dieron un alivio inmenso. Había temido decepcionarla, que pensara que quería abandonar a la familia. Pero ella lo entendía, y eso le daba el valor que necesitaba para tomar la decisión. Esa noche, después de que todos se hubieron ido a dormir, Santiago se quedó despierto, mirando las estrellas a través de la ventana de su habitación. Sentía una mezcla de emociones, el miedo de dejar su hogar, la emoción de lo desconocido, y la gratitud por el apoyo de su madre y de Mariana. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sentía que estaba listo para enfrentarlo. Al día siguiente, fue al sitio de construcción con una determinación renovada. Sabía que debía hablar con Javier y decirle su decisión. Al llegar, encontró a Javier revisando unos planos y se acercó a él con paso firme. Javier, he decidido que quiero acompañarte. Quiero tomar esta oportunidad y aprender todo lo que pueda. Pero necesito que sepas que este pueblo y mi familia siempre serán mi prioridad. Quiero llevar lo que aprenda de vuelta aquí algún día, para ayudar a mi comunidad. Javier le sonrió con respeto y admiración, extendiéndole la mano. Santiago, no podrías haber tomado una mejor decisión. Eso es precisamente lo que necesito en este proyecto. Alguien que trabaje con pasión y que, al mismo tiempo, valore sus raíces. Estoy seguro de que aprenderás mucho y que algún día podrás aportar todo ese conocimiento a tu gente. A lo largo del día, mientras trabajaba en el sitio, Santiago sentía una mezcla de orgullo y nerviosismo. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida, pero también sabía que contaba con el apoyo de su familia y de sus amigos. Esa noche, al regresar a casa, su madre y sus hermanos lo recibieron con abrazos y sonrisas, y él se sintió afortunado de tener un hogar lleno de amor. Antes de dormir, Santiago se sentó junto a la ventana una vez más, observando el cielo estrellado. Recordó sus días de infancia, cuando miraba esas mismas estrellas y soñaba con aventuras y con un futuro mejor para su familia. Ahora, estaba a punto de embarcarse en su propia aventura, una que le permitiría aprender y crecer, pero con la certeza de que siempre tendría un lugar al cual regresar. Con el corazón tranquilo y una determinación firme, Santiago cerró los ojos, listo para enfrentar el nuevo camino que la vida le había puesto delante. Capítulo 7. Al límite de la resiliencia. El viento soplaba con una fuerza inusual esa mañana. Santiago se preparaba para otro día de trabajo en el sitio de construcción. Desde que había decidido acompañar a Javier en la expansión del proyecto, cada jornada parecía más desafiante que la anterior. Ahora trabajaban en una comunidad vecina, restaurando una vieja escuela que hacía años había sido el corazón del pueblo. Las condiciones del edificio eran mucho peores de lo que habían anticipado. Sin embargo, Santiago no se dejaba vencer. Sabía que esta era una prueba de su resistencia, no solo física, sino también emocional. El primer rayo de sol apenas iluminaba el sitio cuando Santiago se colocó su casco y guantes y se dirigió hacia Javier, quien revisaba los planos con expresión concentrada. Santiago, este muro está en peor estado de lo que pensábamos. Si no lo reforzamos ahora mismo, no será seguro para continuar con la restauración en el resto del edificio. Santiago asintió, comprendiendo la gravedad del problema. Sabía que esto significaba más trabajo, más tiempo y más recursos, pero también que la comunidad contaba con ellos. No podía permitirse el lujo de rendirse ni de decepcionar a quienes habían depositado su confianza en ellos. No te preocupes, Javier. Haremos lo que sea necesario para asegurar este lugar. No estamos aquí para dejar las cosas a medias, respondió Santiago, tratando de transmitir la seguridad que él mismo sentía. Con esa determinación, comenzaron a reforzar las paredes, colocando vigas de soporte mientras trabajaban en las zonas dañadas. A medida que avanzaba el día, el sol ascendía y el calor se volvía casi insoportable. Las horas bajo el sol y el esfuerzo físico constante comenzaban a pasar factura en el equipo de trabajadores. Santiago también sentía el peso del cansancio en cada músculo, pero sabía que no podía mostrar debilidad. Los demás lo observaban, y él entendía que era un ejemplo para ellos. A media tarde, el clima cambió de repente. Las nubes grises cubrieron el cielo, y una brisa fresca dio paso a una lluvia ligera que poco a poco se volvió constante. El suelo se transformó en barro y se volvió resbaladizo, dificultando el trabajo. Santiago miró a su alrededor y notó cómo algunos trabajadores comenzaban a desanimarse. El agotamiento y la frustración se reflejaban en sus rostros.
Él mismo estaba cansado, pero sabía que tenía que actuar si quería mantener al equipo unido. Inspiró profundamente y, levantando la voz para hacerse escuchar sobre el ruido de la lluvia, exclamó: «Vamos, compañeros. No hemos llegado hasta aquí para rendirnos ahora. Este lugar necesita nuestra ayuda, y sé que juntos lograremos terminar lo que empezamos. No se trata solo de un edificio, es algo que esta comunidad ha esperado durante mucho tiempo. Estamos aquí porque podemos hacerlo, porque sabemos enfrentar los retos». Los trabajadores lo miraron, algunos con sorpresa y otros con una renovada determinación. Poco a poco, uno a uno, fueron asintiendo y retomando sus herramientas. Santiago sintió que, al hablar, no solo había motivado a los demás, sino que también había encontrado una nueva fuerza dentro de él. Ver a sus compañeros continuar trabajando bajo la lluvia y el barro le dio a él también un impulso de energía. El equipo se movía al unísono, compartiendo el mismo propósito, y, a pesar de las condiciones adversas, lograron avanzar en la restauración. La jornada continuó durante horas. A pesar de estar empapados y cubiertos de barro, nadie se quejó. La motivación era fuerte, y Santiago sentía que ese día no solo estaban restaurando un edificio, sino también construyendo algo mucho más grande, una conexión profunda y un compromiso compartido entre todos los que estaban allí. Al final del día, cuando la oscuridad comenzó a caer, tuvieron que detenerse, pero habían logrado superar una de las etapas más complicadas del proyecto. Santiago, aunque agotado, se sentía satisfecho y orgulloso de lo que el equipo había logrado. Esa noche, Santiago decidió quedarse en el sitio de construcción para organizar las herramientas y asegurarse de que todo estuviera listo para el día siguiente. Sabía que sus compañeros necesitaban descansar y quería que al día siguiente todo estuviera en orden para que pudieran empezar sin perder tiempo. A medida que guardaba las herramientas, sentía como el cansancio lo iba venciendo, cada músculo de su cuerpo dolía, y sus manos temblaban ligeramente debido al esfuerzo. A pesar de su determinación, el peso de toda la semana de trabajo comenzaba a cobrarle factura. Justo cuando estaba a punto de sentarse en el suelo para descansar un momento, escuchó pasos detrás de él. Al girarse, vio a Javier, quien había regresado al sitio al notar que Santiago no había vuelto con el resto del equipo. «Santiago, ¿qué haces aquí? Te hemos estado buscando. No deberías quedarte solo después de un día como el de hoy», dijo Javier, con preocupación. Santiago intentó sonreír, aunque el cansancio se reflejaba en su rostro. «Quería asegurarme de que todo estuviera listo para mañana. No quiero que el equipo pierda tiempo buscando herramientas o materiales cuando empiecen», respondió, encogiéndose de hombros. Javier lo observó en silencio por un momento y luego puso una mano en su hombro. «Sé que eres fuerte, Santiago, y que siempre has dado lo mejor de ti. Pero también necesitas descansar. A veces, demostrar resiliencia no significa trabajar hasta el agotamiento, sino saber cuándo es momento de detenerse para poder seguir adelante. Si te exiges demasiado, terminarás sin fuerzas para continuar». Las palabras de Javier resonaron en el corazón de Santiago. En su deseo de dar el ejemplo, de ser fuerte y decidido, había olvidado que también necesitaba cuidarse para seguir adelante. Asintió, aceptando el consejo de Javier, y juntos regresaron al campamento, donde los demás trabajadores descansaban alrededor de una pequeña fogata. Durante la cena, Santiago observaba a sus compañeros reír y contar historias de sus familias, mientras compartían la comida a la luz del fuego. Comprendió que su fuerza no solo provenía de su capacidad para soportar las dificultades, sino también de su habilidad para formar parte de un equipo que compartía sus mismos ideales y deseos de ayudar. En ese momento, comprendió que la resiliencia no era solo resistir en silencio y en soledad, sino también encontrar la fortaleza en el apoyo mutuo y en la compañía de quienes están a su lado. Las llamas de la fogata iluminaban los rostros de sus compañeros, y en sus expresiones veía el mismo orgullo y la misma satisfacción que él sentía. Esa noche, rodeado de amigos y con el cielo estrellado sobre ellos, Santiago se sintió profundamente agradecido por la experiencia que estaba viviendo y por la oportunidad de ser parte de algo más grande que él mismo. Sabía que el trabajo que realizaban en esa comunidad no solo estaba construyendo un edificio, sino también un lazo que unía a todos los que estaban allí. Antes de irse a dormir, Santiago miró una vez más el cielo estrellado y recordó las palabras de su madre, que siempre le había enseñado a ser fuerte y a no rendirse, pero también a no olvidarse de su familia, sus amigos y sus raíces. Esa noche se prometió a sí mismo que, sin importar cuán duros fueran los días por venir, seguiría adelante con el mismo compromiso y humildad que había aprendido en su hogar, con la certeza de que cada prueba lo fortalecía y lo acercaba a su propósito final, regresar algún día y servir a su propia comunidad con todo lo aprendido. Capítulo 8. El regreso a casa. El proyecto estaba casi completo.
Después de meses de esfuerzo, largas jornadas bajo el sol abrasador y días de trabajo bajo la lluvia, el antiguo edificio que habían restaurado resplandecía en medio de la comunidad. La escuela, que había estado en ruinas, ahora estaba renovada, con paredes sólidas y un techo fuerte. Cada rincón, cada detalle llevaba la marca del equipo que había trabajado sin descanso, y para Santiago, esa estructura significaba mucho más que un proyecto terminado, era la prueba de lo que podían lograr con perseverancia y dedicación. Mirando el resultado, Santiago sintió que el esfuerzo había valido la pena, que cada sacrificio tenía sentido. Esa mañana, mientras daba una última vuelta por el edificio, Javier se le acercó con una sonrisa de satisfacción y colocó una mano en su hombro. Santiago, lo has hecho increíble. Has demostrado una dedicación y una fuerza impresionantes. Sabes que, si decides continuar, siempre tendrás un lugar aquí con nosotros, dijo Javier, reconociendo el esfuerzo incansable de Santiago. Santiago lo miró, agradecido. Durante esos meses, había aprendido lecciones que jamás imaginó, desde habilidades prácticas hasta el valor de la resiliencia y el apoyo mutuo. Había forjado amistades profundas, había superado sus propios límites, y había crecido de maneras que nunca había imaginado. Pero, en su corazón, sabía que su viaje debía continuar en otro lugar, que había llegado el momento de volver a su pueblo y reencontrarse con su familia. Gracias, Javier, por esta oportunidad. Aprendí muchísimo y estoy agradecido por cada día aquí. Pero siento que es tiempo de regresar. Mi comunidad me necesita, y quiero llevar todo lo que aprendí de vuelta a mi pueblo, respondió Santiago, con un tono de nostalgia y determinación. Javier asintió, comprendiendo el peso de su decisión. Lo entiendo, Santiago. Tu comunidad tiene suerte de tenerte. Solo recuerda que este siempre será tu lugar también. Si decides regresar, aquí siempre serás bienvenido. Esa noche, Santiago se despidió de sus compañeros. Se reunieron alrededor de una fogata, recordando las jornadas difíciles, las risas compartidas y las veces en que casi se dieron por vencidos. Santiago sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Se había ganado una segunda familia, y aunque sentía que su camino lo llevaba de regreso a su hogar, sabía que siempre llevaría consigo los recuerdos y las lecciones que había compartido con ellos. Al amanecer, recogió sus pocas pertenencias y emprendió el camino de regreso. Cada paso lo acercaba a su pueblo, y con cada paso sentía que su corazón se llenaba de emoción y de expectativa. Observaba el paisaje, los caminos que había recorrido tantas veces, pero ahora los veía con otros ojos. Ahora comprendía que su viaje había sido más que una experiencia de aprendizaje, había sido una transformación personal. Ahora, volvía a casa con una visión renovada, con el deseo de aplicar todo lo aprendido en su propia comunidad. Cuando llegó a la entrada del pueblo, el sol brillaba alto en el cielo, y Santiago se detuvo un momento para observar el lugar que siempre había sido su hogar. La familiaridad de las calles, las casas, y el sonido de la gente le llenaban el alma. Caminó hacia su casa, y antes de llegar a la puerta, escuchó las risas de sus hermanos que jugaban en el patio. Al verlo, corrieron hacia él, gritando su nombre con alegría. «Santi, regresaste», exclamaron sus hermanos, abrazándolo con fuerza. Santiago los abrazó con una calidez que lo llenó por completo. Sus hermanos parecían más grandes de lo que recordaba, y al ver sus rostros sonrientes, supo que había tomado la decisión correcta al regresar. Entraron juntos a la casa, donde su madre lo esperaba con una sonrisa llena de alivio y orgullo. «Hijo, es tan bueno tenerte de regreso», dijo su madre, abrazándolo con ternura. En ese momento, Santiago sintió cómo desaparecía todo el peso de los últimos meses. Estar en casa, rodeado de su familia, era como encontrar la paz que había estado buscando. Pasaron el día conversando, poniéndose al tanto de todo lo que había sucedido en su ausencia. Santiago les contó sobre el proyecto, sobre sus compañeros, sobre los momentos difíciles y las victorias, sobre todo lo que había aprendido y las lecciones que llevaba en su corazón. Los días siguientes, Santiago no dejó de pensar en cómo podría aplicar sus aprendizajes para ayudar a su comunidad. Sabía que su experiencia podría marcar una diferencia en su pueblo, y decidió hablar con algunos vecinos sobre sus ideas. Poco a poco, la gente comenzó a acercarse a él, pidiéndole ayuda para realizar pequeñas reparaciones en sus casas o consultándolo para proyectos de construcción. Santiago aceptaba cada solicitud con entusiasmo, viendo en cada tarea una oportunidad para devolver a su gente todo lo que había aprendido. Una tarde, mientras trabajaba en la restauración de la pequeña escuela local, se dio cuenta de que varios niños lo observaban con curiosidad. Los miró, y recordó cuando él mismo había sido un niño curioso, lleno de sueños y de preguntas. Recordó el proyecto a la comunidad vecina, las largas horas de trabajo, el esfuerzo compartido con su equipo, y sintió una gratitud profunda por poder aplicar esos conocimientos en su propio pueblo. Cada pared,
Cada pequeño arreglo era una muestra de su compromiso y un reflejo de su deseo de construir algo duradero para los suyos. Con el paso de los meses, Santiago se convirtió en una figura importante en su comunidad. No solo era conocido por su habilidad para construir, sino también por su disposición para ayudar y su capacidad para escuchar y aconsejar. Las personas lo buscaban no solo por su trabajo, sino también por sus palabras, por la paz y la humildad que transmitía. Cada interacción era una oportunidad para aprender, para enseñar, y para construir no solo edificios, sino también lazos de confianza y solidaridad. Una noche, después de un día agotador de trabajo, Santiago salió de su casa y miró el cielo estrellado. Recordó los días de duda en el sitio de construcción, los momentos de cansancio extremo, las palabras de aliento de Javier y de su madre. En cada prueba, en cada obstáculo, había encontrado una fortaleza que no sabía que poseía. Ahora, esa fortaleza era su guía, su faro, el motor que lo impulsaba a continuar y a enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. Mientras contemplaba las estrellas, Santiago sonrió. Sabía que el camino no siempre sería fácil, que la vida traería nuevas pruebas, pero también sabía que ahora estaba preparado para enfrentarlas. Con cada paso que daba, Santiago seguía construyendo no solo edificios, sino también un futuro para él y para su comunidad, guiado por la gratitud y la esperanza. Había regresado a casa, pero esta vez con una visión renovada, con el propósito claro de servir y de hacer crecer a su pueblo. Había encontrado en su interior una resiliencia que ahora compartía con todos, dispuesto a enfrentar cualquier desafío que el futuro le deparara. Fin de la historia.